Volvemos al Congreso porque el martes se daba luz verde a tramitar la reforma del Estatuto de Cantabria que suprimirá el aforamiento de los políticos. Es una reforma que busca que todos sean iguales ante la ley. El punto del orden del día relativo al debate de totalidad de la propuesta del Parlamento para Cantabria de reforma de la Ley Orgánica 8-1981 de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Cantabria para la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas del Parlamento y del presidente y consejeros del Gobierno. Nos acompañan precisamente en la tribuna el presidente del Parlamento cántabro, don Joaquín Gómez, a quien le damos la bienvenida, y a una extensa delegación de diputados de distintas formaciones políticas. Y al mismo tiempo también nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cantabria que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes también doy la bienvenida. Presentamos hoy es una Silencio, reforma por favor. Del Estatuto de Autonomía para Cantabria con el objetivo de eliminar el fuero procesal previsto para los miembros del Parlamento, los miembros del Gobierno. Pedro Hernando, portavoz parlamentario del Partido Regionalista Cántabro, uno de los encargados de defender esta iniciativa. Arratsalde On, muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Es una iniciativa, es una aprobación que lo que pretende es, de alguna forma, eliminar los privilegios de los políticos de Cantabria. Bueno, realmente no es un privilegio. Es una prerrogativa que viene derivada de un momento histórico distinto, no de este siglo XXI, sino del siglo XIX, en lo que se establecía que los políticos de Cantabria, los diputados, los miembros del Gobierno y el presidente del Gobierno tenían la posibilidad de ser juzgados no por el mismo juez que juzgaría a un ciudadano normal, tal como establece nuestra Constitución en su artículo 24, sino por unos jueces de una sala especial en concreto, que aquí en el caso nuestro es el Tribunal Superior de Justicia, siempre que se hubiera cometido el delito en Cantabria, o bien si era fuera en el Tribunal Supremo. Nosotros entendimos ya por el año 2017, los regionalistas lo hemos defendido siempre, que nadie es más que nadie, que hay que mantener las instituciones lo más cerca posible de los ciudadanos y que lo normal es que el juez ordinario predeterminado por la ley para un ciudadano normal sea también el que como ciudadano normal juzgue a los políticos, juzgue a los diputados, juzgue a los miembros del Gobierno. Ese fue el objetivo de la reforma que se impulsó en el 2017 y eso es lo que hemos ido a defender esta semana al Congreso. ¿Y por qué si se inició todo el proceso en 2017 ha tenido que esperar hasta el 2020, señor Hernando? Bueno, la verdad es que ya en noviembre del 2018 yo mismo estuve en el Congreso de los Diputados defendiendo esta misma cuestión. Pero hay que pensar que han pasado 3 legislaturas. ¿Por qué? Pues porque las iniciativas decaen cada vez que se cierra la legislatura y hemos tenido 3 elecciones en todo este tiempo y por lo tanto la tramitación parlamentaria no ha sido posible. Yo confío que esta vez los partidos agilicen esa tramitación parlamentaria y podamos tener esto en lo cual estuvimos todos los partidos políticos del Parlamento de Cantabria de acuerdo, lo podamos tener efectivo de una manera más cercana, más temprana y espero que a lo largo del año próximo pueda ser una realidad. Se aprobó el martes por amplia mayoría ahí en el Congreso, pero no por unanimidad. Bueno, hay que decir que las unanimidades en el Congreso de los Diputados son muy complicadas. Lo importante para mí es que, por ejemplo, el Partido Popular, que se abstuvo en el año 2018, esta vez ha votado a favor. A mí, que los partidos nacionalistas, como Esquerra, como Junts pel Cat, como el propio PNV, se hayan abstenido, entiendo que entra dentro de su línea política, que es que las cuestiones de cada autonomía deben discutirse en el marco de cada autonomía y no en las Cortes Generales. Bueno, es un planteamiento ideológico. Lo importante es que no ha habido votos en contra y que yo creo que demuestra
algo que yo pedí en la tribuna, que era que el Parlamento lo que debe tener en cuenta fundamentalmente es que hay que modificar los aforamientos no solo para los diputados de Cantabria. Hay que pensar que en España hay más de 15.000 aforados. Todos los policías, los miembros del ejército, todos los jueces, todos estos tienen un fuero judicial especial. Es decir, no estamos hablando de un privilegio de los políticos. No, no. Esa misma situación la viven los policías, la viven los jueces, la viven los diputados de Murcia, de Andalucía, del País Vasco y de otras muchas comunidades autónomas. Entonces, yo creo que hay que afrontar un debate conjunto y hay que avanzar en la eliminación de esta situación, que ya digo, viene del siglo XIX y que no tiene mucho sentido en el siglo XXI. Eso que acaba de decir, coincidimos todos los ciudadanos, y sin embargo solamente Cantabria, y me parece que es la Comunidad de Murcia, las únicas que han llevado a cabo todo el trámite parlamentario para poder eliminar los aforamientos. ¿Es así? Sí, porque la realidad ha sido que el Partido Popular, en aquellos sitios donde ha gobernado, no ha decidido dar este paso de modificación estatutaria. El Partido Socialista tampoco ha decidido darlo, siempre con la excusa de que hay que hacer un debate nacional. Pero nosotros lo decíamos el martes. Estamos de acuerdo con que hay que hacer un debate nacional. Entendemos que esa es la solución. Pero mire, como no se van a poner de acuerdo en hacer ese debate, y nosotros entendíamos que es importante porque los ciudadanos en su momento, en el 2017, nos lo estaban demandando, déjennos a los cántabros tomar la iniciativa dentro de nuestra capacidad de autogobierno y quitarnos ese fuero, quitarnos ese privilegio procesal que establece nuestro estatuto. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que esperamos que el Congreso respete. Y además, pues si podemos aprovechar la circunstancia y meter otra cosita que hemos lanzado el martes, pues mejor. Esa cosita me imagino que es la modificación del artículo 11. Sí, bueno, es la posibilidad de introducir los decretos leyes en el Estatuto de Autonomía para Cantabria. La pandemia nos está demostrando que los ciudadanos necesitan una respuesta directa, una respuesta inmediata, una respuesta rápida por parte del Gobierno a determinadas situaciones. Y nos está demostrando que hay comunidades autónomas que tienen este instrumento del decreto ley recogido en sus estatutos. Estoy hablando de Navarra, estoy hablando del País Vasco, estoy hablando de Castilla y León, estoy hablando de Extremadura, estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de Murcia, es decir, de muchísimas comunidades autónomas españolas que tienen este instrumento y Cantabria no lo tiene. Pues yo creo que, ya que ha habido ese gran retraso desde el año 2017 hasta ahora, desgraciadamente estamos sufriendo esta pandemia, pero a veces los retrasos deben ser bienvenidos y lanzamos esa propuesta en el Congreso de los Diputados para que vía enmienda se incorpore esta figura del decreto ley, que sería muy positiva para todos los cántabros y justificaría aún más el hecho de la reforma del texto legislativo. Para los que no conocemos mucho estos términos legislativos, ¿esto daría agilidad a las decisiones o a las órdenes que emanen desde Cantabria, desde el Parlamento de Cantabria o desde el Gobierno cántabro? Desde el Gobierno cántabro, es decir, permitiría al Gobierno, en situaciones de urgencia y necesidad, tomar decisiones que tienen que tomarse por ley, hacerlo de manera rápida y luego traerlo al Parlamento para que el Parlamento expresara si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si está de acuerdo, esa norma seguiría vigente. Si no está de acuerdo, esa norma tendría una vigencia temporal solamente de 30 días. Pero conseguiríamos que todas aquellas cuestiones, pues por ejemplo lo que se ha hecho aquí en el procedimiento legislativo, que aunque lo hemos hecho muy rápido y creo que somos un ejemplo en España de que se pueden hacer desarrollos legislativos de manera muy rápida, por ejemplo con la posibilidad del cheque de los autónomos o las posibilidades de tomar decisiones o de colaborar entre Sodercan
y el gobierno de Cantabria, a efectos de facilitar ayudas, etcétera, etcétera, pues para eso había que modificar una ley. Nosotros hemos modificado esa ley en un tiempo récord, prácticamente un mes. Pero si lo hubiera podido hacer por decreto ley, el gobierno lo hubiera podido hacer prácticamente en 5 días y luego el Parlamento ratificarlo al paso del tiempo. Yo creo que es un instrumento ágil, creo que es un instrumento muy positivo, le tienen todas las comunidades autónomas, le tiene el Estado, y yo creo que el hecho de poder incorporarlo en el Estatuto de Autonomía sería una posibilidad importante, y creo que todos los ciudadanos verían que esto supone una mejora, y en ningún caso estamos hablando de algo que sea extraño al funcionamiento del sistema democrático, ni que quedara fuera del control, ni nada. Yo creo que los grupos parlamentarios van a estar de acuerdo. Nosotros vamos a presentar una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para que se envíe al Congreso de los Diputados este apoyo a esa enmienda que puedan presentar los grupos en el Congreso, y espero que el Congreso de los Diputados sea positivo y la incorpore. Sí, porque es una figura que ya, como bien dice el señor Hernando, ya la tenemos recogida también en el Estatuto Vasco. ¿Hay alguna otra cosa del Estatuto Vasco que le gustaría incorporar o modificar del Estatuto de Cantabria? Y me refiero, por ejemplo, al sistema fiscal. Hombre, como gustarme, claro que me gustaría, evidentemente. Es decir, la fiscalidad vasca es la fiscalidad más favorable, pero también soy consciente de que cuando se aceptan las reglas del juego, cuando se acepta el modelo constitucional español, se acepta con todas las consecuencias, y se acepta con todos los elementos específicos que en él se establecen. Yo soy muy constitucionalista y creo que la Constitución ha sido un buen instrumento que ha dotado a España de un periodo enorme de tranquilidad democrática y de avance social y económico. Y creo que el Estado autonómico ha sido parte de este proceso. Creo que el Estado autonómico está respondiendo razonablemente bien a la mayor crisis no solo del siglo XXI, sino posiblemente también del siglo XX, desde el punto de vista social, al menos de la última mitad del siglo XX. El Estado autonómico está respondiendo, los instrumentos del Estado autonómico requieren una actualización, requieren mejorarse, sobre todo los instrumentos de cooperación, los instrumentos de acuerdo entre las distintas comunidades autónomas, y creo que hay las relaciones entre Euskadi y Cantabria pueden ser un ejemplo de hacia dónde debemos intentar avanzar para colaborar y cooperar entre territorios que tienen muchos intereses y muchas cuestiones en común, pero es verdad que el régimen fiscal aparece en la Constitución, el concierto vasco, como una especialidad, y desgraciadamente pues Cantabria no tiene ese elemento histórico constitucionalmente recogido, y por lo tanto, aunque me gustaría, sé que es un sueño irrealizable, lo cual no quita para que no haya que mejorar el sistema de financiación autonómico, que ese sí nos afecta a todos. Yo creo que lo positivo que ha tenido para ambas comunidades la COVID-19 ha sido que se han mejorado muchísimo las relaciones entre ambos presidentes, entre el señor Revilla y el Lehendakari Urkullu. Pero aprovechando también esta entrevista, ¿cómo se está viviendo en Cantabria el tema de la pandemia, de los contagios y la crisis económica, sobre todo el tema del desempleo y del paro? Vamos. Bueno, en primer lugar, sobre lo inicial, las relaciones del Gobierno de Cantabria y del presidente Revilla con el presidente Urkullu, con el Lehendakari, siempre han sido buenas. Las relaciones del Partido Regionalista de Cantabria con el PNV han sido magníficas, y trabajamos y cooperamos en algunos proyectos que para nosotros son fundamentales, y estoy convencido que ahí encontraremos el apoyo del PNV y del Gobierno vasco, como en el tren de Santander a Bilbao, con paradas en Laredo y Castro, que es una de nuestras grandes demandas y uno de nuestros grandes proyectos de futuro,
y estoy convencido que también es uno de los grandes proyectos de futuro del gobierno vasco. A partir de ahí, ¿cómo estamos afrontando el COVID? Bueno, pues preocupados desde el punto de vista sanitario. Nosotros, los cántabros, tenemos la suerte de tener un sistema sanitario en el que hemos invertido mucho dinero. Nosotros hemos seguido invirtiendo en sanidad pública cuando otras comunidades autónomas de España no lo hacían. Tenemos un hospital de referencia nacional, uno de los 3 hospitales donde se están llevando a cabo las pruebas de vacunas, como es el Hospital Marqués de Valdecilla. Tenemos un hospital virtual, tenemos institutos de investigación que están trabajando de una manera muy directa y entonces, desde el punto de vista de la salud pública, estamos preocupados por los focos de esta segunda ola de contagios, uno de los cuales afecta a mi pueblo, a Santoña. Pero también lo estamos haciendo desde la responsabilidad. Creemos que esta es una crisis en la que salud pública y los médicos y los investigadores tienen mucho que decir. Los políticos tenemos que seguir sus instrucciones y es muy importante concienciar a los ciudadanos de que ellos también tienen que seguirlas, de que las decisiones de salud pública no son unas decisiones que se establezcan con criterios políticos, sino con criterios médicos. Y que, por lo tanto, hay que avanzar. Económicamente es un grave problema para toda España, es un grave problema para todas las comunidades autónomas. Hay que decir que Cantabria, que tiene un PIB de más del 20% vinculado a la industria, está sufriendo ese parón que se ha producido en la industria. El 15% del PIB del turismo también está sufriendo, aunque he de decir que desde el punto de vista turístico este verano para Cantabria ha sido un verano que el sector no se podía siquiera imaginar, porque realmente visitando algunas otras zonas de España que están sufriendo esta crisis igual que nosotros, las repercusiones económicas van a ser mucho mayores en Baleares, en Canarias, en la zona del Mediterráneo, que las que vamos a tener en Cantabria, en Asturias e incluso en Galicia, en el norte de España. Hemos tenido mucho turismo, hemos tenido una parte del PIB, esa parte del PIB que esperemos que no sufra tanto. Hemos tenido unos datos de empleo malos, pero menos malos que el resto de España. Y bueno, pues nosotros tenemos bastante confianza en que las políticas que estamos desarrollando y sobre todo que el dinero que en teoría tiene que llegar de Europa para mejorar esa situación llegue, se destine al crecimiento económico, se destine a dar respuesta a las necesidades de Cantabria, a esa apuesta por el cambio climático, a esa apuesta por las energías renovables, a esa apuesta por la investigación, con nuestra Universidad de Cantabria a la cabeza en nuestros institutos, el IDIVAL, el IBITEC, el IH, a ese cambio por la industria que va a mejorarse, pues Solvay, todas las electrointensivas, y también por ese cambio que estamos avanzando hacia un turismo que no se vuelque en el verano, sino que tenga un componente cultural fundamental, con el Centro Botín, con el futuro MUPAC, con el futuro Museo del Banco de Santander, que estoy convencido vamos a poder crear enormes sinergias con las comunidades autónomas vecinas, especialmente con el País Vasco, y convertir el norte de España en un eje cultural de categoría mundial. De todas formas, ya saben que en Cantabria nos tienen a los vizcaínos como fijos, turistas fijos. O sea, las zonas de Castrordiales, de Laredo, de Noja y Santoña también. Vamos, no solamente como vacaciones, sino que sobre todo también como segunda residencia. Señor Hernando, ¿cómo va a terminar este proceso que se ha iniciado ahora en el Congreso, es decir, el de la eliminación de los aforamientos? Bueno, por un lado, es verdad que los vascos, especialmente los vizcaínos, son prácticamente residentes, y hoy solamente quisiera cerrar el tema dando un dato. Es decir, el número de solicitudes de alta de fibra óptica en Noja es tan importante que hay lista de espera y las compañías no pueden hacerlo frente. Y eso significa
que hay muchos ciudadanos vascos que van a establecer ya no su segunda residencia, sino su primera residencia en Cantabria. ¿Cómo va a terminar el proceso de los aforamientos? Bueno, pues ahora ha iniciado su trámite legislativo. Es una ley orgánica, por lo tanto, ahora tiene que pasarse a la comisión correspondiente del Congreso. Ahí se va a iniciar el proceso de enmiendas, se presentarán las correspondientes enmiendas, se debatirá, tiene que ir al Pleno, el Pleno lo aprobará, tiene que pasar al Senado, y si el Senado no presenta ninguna enmienda y lo aprueba tal y como está el Pleno del Congreso, pues será aprobado. En un proceso que puede tardar pues más o menos entre 8 meses y un año, normalmente. Podría ser más rápido, pero sabemos que el Congreso de los Diputados tiene otras muchas cuestiones. Sabemos que además esta crisis está generando muchísimo trabajo en el Congreso de los Diputados y en el Senado a todos nuestros representantes, y nosotros somos realistas. Yo estaría encantado de que para el año que viene, por estas fechas, pudiéramos tener esta misma entrevista diciendo que el Estatuto de Autonomía para Cantabria ya ha sido modificado, que ya no tenemos aforamiento y que a la vez tenemos decretos leyes. Pues tomo nota y ojalá podamos repetir esa entrevista con ese proceso ya culminado y si no, con cualquier otra noticia que sea de interés y en positivo para Cantabria y para Euskadi. Muchas gracias, y ya sabéis que nos tenéis siempre. Espero que en adelante o que dentro de no mucho tiempo podamos hacer estas comunicaciones no vía Skype, sino de manera presencial. Y sabéis que el Partido Regionalista y el Grupo Parlamentario y todos los que desde Cantabria nos preocupamos porque esto avance y porque vaya bien y porque las relaciones entre las comunidades autónomas mejoren, y lo hacemos porque creemos que al final lo que hay que conseguir es la mejora en la calidad de vida de todos nuestros vecinos, pues estamos abiertos a vuestras llamadas, a vuestras comunicaciones y a participar siempre y cuando nos lo pidáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pedro Hernando, portavoz parlamentario del Partido Regionalista Cántabro. Esperamos, ha sido un placer estar con él, ha sido muy amable con esta intervención y hemos conocido en la última hora en lo que a su actualidad legislativa se refiere. Veíamos al principio un instante de su intervención defendiendo esta iniciativa. Les dejamos ahora con otros minutos también de esta jornada que se desarrollaba y de cómo Pedro Hernando, el portavoz del Partido Regionalista Cántabro, defendía la eliminación del aforamiento en Cantabria. La igualdad constitucional del artículo 14 y el derecho al juez predeterminado por la ley del 24.2 sean reales y efectivos, para que pertenecer a una institución como el Parlamento no suponga diferencia con el resto de los ciudadanos. Nuestro estatuto recoge en los artículos 11 y 20 el sistema de inmunidad parlamentaria. No estamos hablando de eliminar la inviolabilidad, la inmunidad, los derechos y prerrogativas de los diputados ante la detención ni sus deberes. Solo hablamos del fuero judicial, que además no es un elemento que haya ido indefectiblemente unido al estatus representativo, sino que, sin apenas precedentes en el derecho comparado, aparece por primera vez en el derecho español, en la Constitución canovista. Y he de ser crítico, como lo fui en el año 2018. Señorías, la reforma que hoy presentamos tiene que ir más allá. Ustedes tienen que plantearse por qué España tiene miles de aforados, policías, jueces. ¿Por qué incluso ustedes, señorías, en el artículo 71 de la Constitución tienen un aforamiento que va más allá del Parlamento de Cantabria a través de la figura del suplicatorio? En todo caso, si ustedes deciden que estas cuestiones no son prioritarias, sí les pido que voten a favor de la toma en consideración de la votación de totalidad de esta iniciativa, dejando que el Parlamento de Cantabria avance, gracias a su iniciativa, gracias a su voto, en la consecución de un estatuto de autonomía que respete este criterio. Decía antes que han cambiado muchas cosas. Bob Dylan dice en una de sus canciones más conocidas:
Vamos, senadores y congresistas, por favor, presten atención a la llamada. Hay una batalla ahí fuera y es atroz. Pronto sacudirá vuestras ventanas, hará vibrar vuestras paredes porque los tiempos están cambiando. Evidentemente que los tiempos están cambiando. El COVID ha sido un reto para el Estado autonómico y creo que el Estado autonómico ha respondido razonablemente bien. Pero se ha demostrado que las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y entre estas, pero también que los textos estatutarios no responden necesariamente a las necesidades de las comunidades autónomas. Y es necesario incorporar instrumentos jurídicos que den respuesta a los problemas de urgencia que están surgiendo cada día en la gestión diaria de una comunidad autónoma como la nuestra, como Cantabria. Me refiero a la figura de los decretos leyes, que es un instrumento jurídico legislativo que ahora no está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía y que animo a todos ustedes, a los diputados de esta Cámara, a introducir vía enmienda en nuestro Estatuto de Autonomía en la reforma que ahora comienza. La dilación del proceso tiene a veces estas posibilidades. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia, Murcia y Navarra ya lo tienen incorporado. Madrid está reformando su estatuto para hacerlo. Ustedes tienen ahora la oportunidad, en el proceso de aprobación de esta ley orgánica, de incorporar esa enmienda. Aprueben la propuesta de supresión de los aforamientos en este debate de totalidad y enmienden la reforma para incluir un artículo que faculte a las instituciones de autogobierno de Cantabria a dictar, convalidar y convertir decretos leyes. Los cántabros daremos por bien empleado el tiempo que ha pasado y, por ello, apoyarán una reforma en la que todos estamos de acuerdo. Eliminen las diferencias de foro judicial, dótennos de un instrumento ágil y útil para responder a las situaciones de urgente necesidad. Sean esa Cámara que nos representa a todos. Como decía Adolfo de Posada en sus estudios sobre el régimen parlamentario de España, sean el espejo del país y reflejen sus aspiraciones, nuestras aspiraciones, las de todos los cántabros y cántabras. Muchas gracias.